Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 24, en el día de hoy. Nuestro estudio bíblico de todos los días, queridos amigos, sobre este Evangelio maravilloso de San Juan. Estamos más o menos en el año 100, ¿entienden? En el año 100 más o menos cuando se escribe. Es una comunidad cristiana que ya ha caminado bastante. Imagínense, si en el contexto histórico decimos que Jesús murió en el año 33, ya ella de así en forma general, ¿verdad? Entonces, podemos decir que ya más de 60 años, casi 70, que ya el cristianismo se ha desarrollado, las comunidades cristianas, hay muchos momentos difíciles, pero que se van superando. Y los evangelios, queridos amigos, lo que están haciendo los evangelios y los evangelistas, es decir, los que escriben la comunidad, nos quieren dar respuestas a estos problemas. Oye, Yuhuaina dentro de la comunidad. Este versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cuál es? Primero el contexto bíblico siempre hacemos, o sea, dentro de la Biblia, dónde lo encontramos y el por qué lo encontramos aquí. Después miramos el contexto histórico, la problema ya en ese momento, en el año 100, 90, 100, cuando se escribe San Juan. Y luego el aspecto antropológico-cultural, es decir, cómo responde, queridos amigos, a la cultura social, a la cultura de ese momento de los habitantes y de los primeros cristianos en relación con el mundo. Miremos entonces este contexto bíblico. En primer lugar, Jesús está dialogando en el capítulo 4 con la samaritana junto al pozo de Jacob. Y después de haber atravesado Samaria, ahora rompe una de las barreras religiosas más fuertes, que es el relacionarse con los samaritanos, que había una enemistad muy grande con los samaritanos. Barreras religiosas, por una parte, barreras étnicas y también barreras morales. Ese era el problema serio entre el judío y el samaritano. Ahora, la conversación entre Jesús y la samaritana de a poquito va tomando cuerpo y va evolucionando también. Comienza con el agua material, y luego termina en el agua viva, es decir, el agua que es, queridos amigos, el que proviene de Dios, el que le da sentido. De tu interior, dice, saldrá, brotará agua que yo te daré. Interesante, ¿verdad? Entonces, cómo va utilizando, pero el aspecto antropológico y el aspecto sobre todo de la encarnación, queridos amigos, es esencial y fundamental siempre en la explicación bíblica. Que ojalá ya es ya. Y bueno, y entonces ahora estamos llegando al clímax, es decir, a el elemento esencial y fundamental de la teología, el verdadero culto, ¿verdad? Entonces la mujer plantea aquí la disputa clásica sobre el lugar legítimo de adoración. Aquí te pone Garitzín o te pone Jerusalén, dos posibilidades, o Garitzín o Jerusalén. Y Jesús va a responder desplazando el eje del culto del espacio geográfico y dice, no a Garitzín ni Jerusalén, sino que lo va a desplazar a un espacio espiritual. A Dios lo vamos a adorar en espíritu y en verdad. Neuma en aletheia, ¿verdad? Aletheia, verdad y espíritu. Y entonces se introduce la revelación radical, esencial y fundamental para la vida cristiana. Porque el cristiano trasciende, queridos amigos. No se queda simplemente en la simbología. El símbolo es antropológico, esencial y fundamental para que nosotros podamos entenderlo. Si yo te hago así, entonces vos entendiste. Mami, se saluda, Ina. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Se dan cuenta que es un símbolo, es un gesto. Si yo te hago así, entonces vos entendiste. Pero tu entendimiento, tu comprensión es, está al pelo, me saludó. O sea, entendiste el símbolo. El aspecto antropológico esencial para llegar y para dar un paso esencial y fundamental en la interpretación es muy importante, queridos amigos. Y eso es lo que el Señor aquí
le está presentando a esta samaritana. Jerusalén. Estos son símbolos esenciales para que nosotros podamos trascender y decir que a Dios verdaderamente lo encontramos en espíritu y en verdad. Entonces, tenemos que encontrar en el hombre viviente, decía este San Ireneo de León. Dios no se circunscribe entonces a un lugar, a un rito, porque su naturaleza es siempre neuma, es decir, el Espíritu de Dios es el que va a vivir en mi corazón, en mi alma, en mi manera de pensar. She ayapota lleva pe ñandeyara oipotá, porque she añandupe she pupe pe ñandeyara, omoiva cueve serete pupe, ¿entienden? Es decir, mi bondad, mi generosidad, mi cariño, mi respeto, es el neuma. Es decir, es la manifestación de Dios, Dios que se manifiesta. Entonces, por eso nosotros decimos en los sacramentum, que en latín quiere decir darse a conocer, es lo que se ve, quiere decir sacramentum en latín. Decimos nosotros, mo de yuta con angabeñan de yara beren de la menabe, andere la tembirecope, mo de yuta beñan de yara. Y justamente en tu esposo, ahí se tiene, en el amor, en el cariño, en la presencia. Mo yuta de cuñagaila ñan de yarabe. Algunos dicen, le voy a encontrar ya en la iglesia, en tal parte, que esto, aquello, no. De reñe pues no va a vender mena de ellos para esa papeña de yarandera juina, ¿entiendes? Y así sucesivamente. Qué lindo. Pero hay que entender, neuma en aletheia. Volvemos enseguida con más de Yara, Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 4 de San Juan, versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Aquí encontramos la naturaleza de Dios, lo que exige una adoración de acorde al neuma, ¿verdad? Porque si Dios es neuma, quiere decir que nosotros a Dios lo vamos a encontrar en una revelación, entre comillas, neumática. ¿Entienden? En una relación espiritual, queridos amigos. Jamás es la relación espiritual, la bondad, la generosidad, la preocupación, el estar siempre siendo generosos, solidarios. Miren las manifestaciones de Dios en el hombre, Dios que se encarna y que entra en nosotros. Vea las neumas y dice yo que el Espíritu de Dios que actúa en tu corazón. Y entonces, este versículo aquí que estamos viendo, el versículo 24, está redefiniendo toda la trama del culto bíblico, es decir, nos prepara ahora la transición del templo físico, del lugar físico, queridos amigos, a un templo que es el corazón del creyente. Es nuestra manifestación, queridos amigos. Queridos amigos, esto que es esencial y fundamental, ¿entienden? Esa es la manifestación más grande de Dios para con el hombre. En un contexto histórico, no nos olvidemos, estamos en el siglo I, siempre los judíos y samaritanos estaban en un conflicto grande en el sentido religioso, no aceptaban los samaritanos nada más que el Pentateuco, los 5 libros y nada más que eso, pero diferían principalmente también en el culto. Al tener solamente 5 libros, que es el Pentateuco, ellos ahí se quedaban. Jerusalén, sin embargo, en este momento, cuando se está escribiendo San Juan, este evangelio que estamos estudiando, estamos viendo que Jerusalén es la ortodoxia judía. Aquí está la ortodoxia. A ver. Peajina lleva pecha peñan de yaro yesa cañan de. Y el monte Garitzín sería la identidad de los samaritanos. Y es en este contexto histórico que Jesús introduce una teología que trasciende
los dos sistemas culturales, los dos sistemas, queridos amigos. Por una parte, esa cultura que se aferra mucho simplemente a lo geográfico. Pero ahora vamos al aspecto cultural, es decir, del culto, de rendir homenaje a Dios. Al afirmar que Dios es neuma, es decir, al afirmar que Jesús es espíritu, nos estamos alineando con la tradición profética que va a relativizar el templo físico. El templo físico, queridos amigos, que anticipa la espiritualización del culto que caracterizará a la iglesia primitiva. Es decir, históricamente, queridos amigos, este versículo es una bisagra entre el judaísmo del segundo templo y la fe cristiana naciente. Aquí entonces estamos haciendo, queridos amigos, un paso importante, que no nos vamos a regir simplemente ya, según el judaísmo, a un lugar geográfico, al templo verdadero, como Pablo va a decir, ustedes son el templo vivo. ¿Verdad? Por eso que el contexto cultural antropológico en este mundo semita, la adoración estaba profundamente ligada, queridos amigos, simplemente al sacrificio, a un lugar, a cosas bien materiales. Profundamente ligada entonces al sacrificio, al espacio sagrado, este es el lugar, este es el altar, a la mediación también del sacerdote, a la mediación humana. Estos son los elementos, ¿verdad? Entonces el sacrificio, el lugar sagrado y el que lo celebra, es decir, el sacerdocio. Esos tres elementos a los que estamos muy ligados, es decir, el judaísmo. Jesús, sin embargo, ahora va a cambiar esta antropología religiosa. ¿Y cómo lo va a cambiar? El ser humano ya no se define como el que va al templo, sino como el que se ofrece a Dios. El resultado de un encuentro en comunidad, de una reflexión de la palabra de Dios o de un encuentro de comunidad que hacemos nosotros como asamblea, queridos amigos, se tiene que ver entonces en esa ofrenda, ese ofrecimiento peñandella ya poina peñandere coveu y vea lleva ñandera pichacuera bemara. Ahí está. Y esto es fenomenal por una parte, pero es bien difícil, queridos amigos, porque ñandella ya poana vea, ñandella ya poana. La adoración en aletheia, en verdad, se pronuncia, ¿verdad?, de esta manera, como una existencia sin máscaras, la verdad, sin máscaras, donde el corazón coincide con el acto exterior. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que Dios me manifiesta, queridos amigos, que es la justicia, que es la verdad, que es el amor, que es la entrega, que es la generosidad, que es la solidaridad, que es la honestidad, etcétera, etcétera. Estos son los valores, los principios de la virtud cristiana, que significa la expresión de Dios, que ya es sin máscara. Oye, esa, nadie puede decir yo soy cristiano y yo nunca veo eso. Como que estoy detrás de una máscara, no. Aquí se quita toda máscara, queridos amigos, porque se tiene que notar. Y a eso es lo que Jesús le llama al reino de Dios. Yo vine a predicar el reino de Dios. Y entonces el ser humano, en este sentido, es redefinido como capaz de comunión directa con el Señor. Vea. Porque oñandu, pejetepu, peñañandu, peñandereco, vea, lleva. Peñandillara la ñanemo canayajina. Peñandillara la ñanemongu eajina, para que nosotros, queridos amigos, hagamos siempre el bien. Ahora ya no tenemos barreras rituales, barreras simplemente geográficas, ¿entienden? Sino que tenemos lo esencial y lo fundamental, que es esa adoración a Dios en espíritu. Y esto es lo verdadero. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Yara, TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero,
desde las 12 horas en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp Ñande Yara ñeetv. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo hoy 24 de nuestro estudio bíblico de todos los días. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Queridos amigos, hay algunas palabras claves, nosotros ya estuvimos viendo anteriormente, y en el versículo 23 ya nos hablaba del neuma, también en este versículo nos vuelve a hablar, y significa el neuma, queridos amigos, desde otro punto de vista vamos a estudiar hoy, o acrecentar, agregar algunos elementos. Neuma es el espíritu vital, espíritu vital. Esto es lo esencial de Jehová. Quiere decir que lo que nos va a mover a nosotros, queridos amigos, siempre va a ser el espíritu de fortaleza de un Dios que nos va a llevar hacia un camino de santidad. Nos va a llevar hacia un camino de entender y de saber quién es Dios. El Ñande Yara hoy potá. Moto vagina Ñande Yara hoy yacañande beja peaye. Entonces, esa es la fuerza del neuma. Es el aliento vital. Aliento vital es donde vida, vida. Ome earande, ome ande, ome eande. Pe y catúa nemonga cuá. O me earande, porque no me eronde lo esencial y lo fundamental para que puedas crecer como persona, queridos amigos. Pero nada, hay ningún aliento vital. Nada, hay aliento vital. Nada, yucá. Es esa fuerza vivificante. Y por eso Juan lo utiliza para indicar que Dios no es materia, ni está limitado por coordenadas espaciales. Dios no es materia. No tiene coordenadas de espacio. Sino que el verbo implícito es estin, se dice en griego. Estin, el verbo ser. Indica identidad ontológica, es decir, el ser. ¿Quién es? Estin, ser. Indica identidad que Dios no tiene espíritu, Dios es espíritu. Dios es espíritu. No es que tiene espíritu, sino que Dios es espíritu. Por lo tanto, el culto verdadero debe nacer del interior regenerado del ser humano. Debe nacer. Entonces, pea la neumina, pea ya peñan de pea lleva. A pea la ña de mongueta, pea la ña de monpunanita para que salga desde adentro el neuma. Y se tiene que ver, nacer del interior regenerado del ser humano. Vivificado por el Espíritu Santo. Es decir, la exégesis muestra que adorar en espíritu no es emotividad. Semopirimba, añandupea, añanduamoa, sino que es una participación en la vida misma de Dios. En esta vida de Dios. Eso, queridos amigos, es importante. Eso es lo que nosotros verdaderamente encontramos. Bueno, ahora desde la otra palabra que es verdad. La verdad, queridos amigos, el aletheia proviene de no oculto. No oculto quiere decir a y lecez. Lecez quiere decir ocultar, lecez. Y a es negación. No oculto. Veis la verdad. La verdad quiere decir, queridos amigos, que ñande nañamo cañín baebe. Ah, esa es la verdad. Nañamo cañín baebe. Esta lleva una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque aletheia, aleces es ocultar, lecet. Leces. Y a es negativo siempre en griego. El a. A, theos, ateo. A es negar. Theos, Dios. Ateo.
Y así, ¿verdad? A, leces, oculto, a, negar. Entonces, eso quiere decir verdad, ¿entienden? O sea, no está oculto, nada se esconde, dice la verdad. Dice la verdad. Y Juan, para él, la verdad no es solo un concepto, queridos amigos, sino que es la revelación personal que culmina en Cristo. Es decir, justamente es lo no oculto. Pero ya, vea la verdad y nada. Pero ya. Por eso que el Evangelio muchas veces dice, ¿verdad? Nada se oculta, todo será revelado. Y lo que ustedes, ¿verdad?, lo dicen en privado, será divulgado de los techos y las azoteas. Es decir, nada oculto. ¿Por qué? Y porque no hay miedo. Eso quiere decir, queridos amigos, no hay miedo de expresar la verdad, de decir la verdad. La ñandella ahí no te upevende ñandela ñamo cañese. Es ahí donde nosotros buscamos cómo esconder las cosas, ¿entiendes? Y entonces por eso el adorar en verdad implica un culto conforme a la revelación plena de Dios, sin reduccionismos, rituales ni hipocresía. Entonces el verbo que nosotros utilizamos, eso de el hecho de adorar, ya dijimos ya nosotros, el postrarse, proskenein, el postrarse, queridos amigos. Esto también para nosotros presupone una actitud de total sometimiento, decíamos. Eso quiere decir. Entonces la palabra pros, ¿verdad? Proskrenein. Y esto es esencial y fundamental para nosotros, ¿verdad? Presupone una actitud total de sometimiento a Dios, desde el aspecto existencial, porque ñandella es maico sheubago en la ñandella lleva ñanñemonave. Esa es la postración, postrarse por el suelo. Recuerda que eres polvo y que al polvo has de volver, ¿verdad? Es interesante. Y entonces la verdad, queridos amigos, es vivir de cara a Dios sin dobles discursos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico. Aquí el capítulo 4 de San Juan. Y nuestro versículo del día de hoy, queridos amigos, es el versículo que tenemos aquí. Entonces, el versículo 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a ver un poco algunas de las implicancias, es decir, algunos de los elementos que nos sirven a nosotros como conclusión, ¿verdad? Dentro de este resumen, el añadembo eseaena con versículo 24. En primer lugar, nos quiere enseñar que el culto no depende del lugar, sino que depende del corazón. No depende del lugar, sino que del corazón. Queridos amigos, cuando decimos esto también, no nos equivoquemos y no digamos también, entonces yo no necesito ir al templo, no necesito esto y aquello, no. No nos referimos a eso, sino que el templo tiene una función específica que es el símbolo, el signo de la reunión, de la sinagogués, de la eclesía, es decir, es ahí donde la comunidad se reúne justamente para que pueda entender que el culto no depende de ese lugar, sino que aquí en nuestra conversación y en nuestra reflexión nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos viene del corazón, sale del corazón, se realiza desde adentro del corazón del hombre. Entonces,
Nuestra fe, nuestro culto no depende de un lugar, sino que de nuestro corazón. Va más allá entonces del templo. Por eso que a Dios lo tenemos que llevar en el corazón, ¿verdad? En todas partes. Pero, ¿sabes? Pero oye ya. Diga, tú, a ver, el ande santos ares o amor ya poco aquí, ¿verdad? Dios va en el corazón. Segunda enseñanza es que Dios busca adoradores y no ritualistas. Y ya en donde hay la rito o yapoa, solamente el rito. Hay algunos que están muy preocupados. ¿Cuánta velita tiene que haber aquí? ¿Cuánto incienso tenemos que hacer? ¿Cuánto no sé qué cosa? ¿Entiendes? Después que hacen circulares a través de las redes, tantas veces, ya ponen ritos, ¿entiendes? Cadenas famosas. Porque si no, atan de acá el rayo. No, queridos amigos. Yo pienso que tenemos que salir ya de la ignorancia. Salir de esas ignorancias. Y hay mucha gente que siguen con lo mismo. Y queriendo. Porque vos rezaste 10 veces esta oración, porque hiciste 50 veces, porque hiciste pea que amor. Queridos amigos, la reunión que nosotros hacemos como iglesia, como reunión, es justamente para que entendamos cuál es el sentido y la vida que tiene que ser una vida coherente de lo que nosotros hemos recibido como mensaje de salvación en la vida privada y en la vida que luego se hará pública. Eso quiere decir, queridos amigos, no tiene que haber dicotomías, irse de otra manera. Una tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que la espiritualidad sin verdad se vuelve sentimentalismo. La espiritualidad sin la verdad. Es decir, cuando nosotros solamente esto, yo hice esto, yo hice aquello, yo, pero es simplemente una espiritualidad vacía. Como dice el Señor en su palabra, ustedes me alaban con los labios, pero en su corazón verdaderamente ustedes me rechazan. Ustedes, queridos amigos, solamente de labios me están alabando. Quiere decir que es una espiritualidad sin verdad. Es una espiritualidad que no muestra. Por eso decíamos que es lo oculto, es letheia. Letheia es oculto. Y a quiere decir negación. No oculto. Y no oculto quiere decir oye esa. Y entonces, ¿qué es la verdad, queridos amigos? Es lo que nosotros mostramos. Y se ve. Ahí está. Lo que se ve. Esa es la verdad. Aletheia, según el griego, ¿verdad? Negación de lo oculto. Es decir, que nosotros podemos ver y podemos entender. Porque o si no, es puro sentimentalismo. Que se pea, que se ama, pero después no movemos un solo dedito a favor de nadie. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la verdad sin espíritu se vuelve legalismo. Y ahí pues es la cuestión ritual. Ya pona tantas veces, ya pona pea, ya pona moa, ya pona pea. ¿Entienden? Y entonces es un legalismo. Lo tengo que hacer simplemente por una cuestión legal, por un ritualismo. Y no porque estoy convencido. No porque existe un amor y una misericordia profunda en mi vida, y esto se vuelve dócil en mi vida, con la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Es docilidad mía, para que yo pueda hacer. Entonces, queridos amigos, es importante, porque no va a ser simplemente un ritualismo, que luego es un legalismo. Y muchas veces la gente está preocupada por eso, ¿verdad? Por eso, Padre, los 3 rosarios, novena bajá, tiene que ser a las 9, a las 12 y a las 3, ¿verdad? Dentro de la tradición. Tiene sentido simbólico profundo. Pero algunos ya por las 3:30, a las 4 allá, ya salimos. Legalismo, leguleño. No, las 12 en punto, no, pero ya por las 12:30, a la 1, a la 1:30. No, legalismo, porque tiene que ser las 2. Pero ya por las 3, no, ya por las 3, ya por las 4. ¿Entienden, queridos amigos? Es importante tener. No es legalismo, queridos amigos, sino que todo lo que es una ley y lo que se pone son indicativos y son, como dice la palabra del Señor,
es como esa muleta que nos ayuda a nosotros para caminar. Pero no tenemos que caer en el legalismo. La ley nos ayuda para que nosotros podamos hacer bien las cosas. Y luego, queridos amigos, la quinta enseñanza es que el culto auténtico transforma la sociedad. Apeala y vota. Y esto, queridos amigos, será como enseñanza magistral, ¿verdad? Porque en la medida en que en la medida en que nosotros somos misericordiosos con los demás, aquí estamos mostrando ¿qué cosa? Estamos mostrando una gran docilidad al Espíritu. Tenemos esa gran docilidad en el camino de Dios. Y esto es lo que pedimos y esto es lo que queremos, queridos amigos. La docilidad al Espíritu. Porque ñandé la nañajenduino y na peñande yaro yerurea ñandé jamba epa ñandé. Asita voy a pela ya pojanma. Un camino de fe. Un camino de fe auténtica. Es difícil. La fe, queridos amigos, va a ser auténtica en la medida en que nosotros también seamos dóciles a las nociones y a las mociones. No solamente la noción del conocimiento de cómo actúa Dios en nuestra vida, sino que después moción es diferente de noción, porque moción quiere decir cuando yo, después de conocer, me dejo mover por la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.